Entonces, voy a presentar. Ahí dentro de un rato les muestro a la Michi, que ya se me fue. Bien, entonces, voy a ampliar la diapositiva. Por favor, en caso de que alguien no pudiera ingresar, me avisan, ¿verdad? Okay. Muy bien, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de qué es la historia, vamos a entrar en materia y pues estamos en el capítulo número 1 de nuestro libro, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos un poco, ¿verdad? Por comprender qué significa el término historia, a quién se le atribuye, digamos, quién es considerado el padre de la historia, ¿verdad? Heródoto de Halicarnaso. Este término, historia, viene del griego historien, que significa investigar o preguntarse, ¿sí? Inquirir sobre algo. Entonces, y Heródoto, fíjense que él va a tener una participación aquí interesante, ¿verdad? Porque, dice que me quiero regresar aquí para darle acceso a un compañero. Ahí está. Anthony. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿verdad? Heródoto, fíjense que él era de la ciudad de Halicarnaso, que estaba dentro de la región controlada por Persia. Y resulta que Grecia y Persia entran en guerra, ¿verdad? Las famosas guerras médicas, esto fue como en el año 490 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, entran ahí en disputa por unos territorios, o sea, los griegos estaban ayudando a unos pueblos a independizarse de Persia, entonces los persas pues, empiezan ya el pleito con Grecia, ¿no? Contra Grecia. Y se llaman guerras médicas porque a los persas también se les conocía como los medos, pueblos medos. Por eso de ahí viene el nombre de médicas. Entonces, Heródoto lo que va a hacer es que su familia tiene que salir de su ciudad y va a parar a otro lugar que está ya bajo el control de Grecia. Y pues allí él viaja y va visitando ciudades, aldeas y va platicando con la gente. Les está afectando la guerra y conociendo cómo viven ellos. Entonces, hasta va tomando nota, ¿verdad? Va haciendo sus mapas de las rutas, va anotando costumbres, mitos que tengan esos pueblos, hasta los chismes, ¿verdad? Todo eso lo va documentando, platica con la gente. Entonces, si vemos, o sea, este trabajo que está haciendo Heródoto es etnografía, ¿verdad? Está documentando, también está entrevistando a la gente, ¿no? Y entonces, este término lo va a utilizar él en sus libros, ¿verdad? Historia o los 9 libros de la historia. Y de aquí entonces al término historia se le tiene digamos, ese significado, ¿verdad? Que es investigar. Bueno, entonces Heródoto va a ser bien importante, ¿no? Para nuestra disciplina. Entonces, hablamos, bueno, ya si hablamos, si continuamos hablando, ¿verdad? Acerca de la historia, pues vemos que también es considerada la madre de las ciencias sociales. Se considera que de allí se fueron desprendiendo las otras, ¿verdad? Como la economía, la sociología, etcétera, ¿no? Porque si vemos los contenidos de la historia, o sea, la historia ha ido condensando lo acontecido en la humanidad desde sus inicios y en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, que de ahí se fueron derivando las demás disciplinas, ¿no? Bueno, es la mamá de los pollitos. Y pues estudia la evolución y transformación de las sociedades, las causas, ¿verdad?, de esos procesos. Y bueno, ya dijimos, ¿verdad?, hay varias dimensiones de la vida, de las sociedades, ¿verdad?, política, económica, etcétera, religiosa, ¿verdad? Y también podemos decir que contribuye a la interpretación de los problemas y a la búsqueda de sus soluciones, ¿verdad? Entonces la ciencia tiene siempre una función social, ¿verdad? Entonces podemos hablar un poco de para qué nos sirve la historia, ¿verdad? Ya dijimos que es una forma de conocimiento científico de la realidad, ¿verdad? Es una disciplina científica. Nos ayuda a comprender esa realidad como producto de un proceso de desarrollo. Esto, fíjense, es fundamental porque la historia nos presenta los hechos, ¿verdad?
no como cuestiones aisladas o que resultaron de la magia, ¿verdad? De alguien, ahí vino una ¿verdad? O una madrina, por ejemplo, ya con una varita, no, ¿verdad? Sino que son resultado de intereses en juego, ¿verdad? ¿Sí? De grupos de poder religioso, económico, político, ideológico, etcétera, ¿no? Y diferentes sectores que están en pugna, ¿verdad? Grupos que se organizan y buscan pelear por sus derechos. Entonces, hay ciertas causas y ciertos eventos que están orientando, ¿verdad? O que favorecen o que no permiten que algún cambio se dé, ¿no? Entonces, la historia es una interpretación que va más allá, ¿verdad? Ok, también podemos decir que nos sitúa en la realidad en la que vivimos, ¿verdad? O sea, conociendo nuestra historia, nosotros podemos saber por qué nuestra cultura es así, por qué somos pueblos tan conservadores, muchas veces tan pasivos, ¿verdad? Sabemos que los guatemaltecos tendemos mucho a no protestar, a no decir las cosas, ¿no? Hasta que de repente explotamos, ¿no? Entonces, fíjense, hay una interpretación histórica que nos dice que los guatemaltecos, desde el siglo XX, casi cada 20 años, es que hay ciclos fuertes de protesta, ¿verdad? Como que aguantamos un montón y cada los 20 años empieza. ¿Sí? O sea, como el derrocamiento de Estrada Cabrera en 1920, la renuncia de Ubico en el 44, las jornadas de marzo y abril del 62 y así, ¿verdad? Las jornadas de protestas 2015, aunque ahorita ya se han ido dando más seguido, ¿verdad? Ajá, el año pasado, noviembre y así. Entonces ya como que vamos avanzando más. Y además también podemos decir que la historia nos proporciona instrumentos teóricos, ¿verdad? Para interpretar esa realidad, porque nos da categoría, nos habla de leyes, ¿verdad? Como esta interpretación que les decía que casi cada 20 años hay protestas fuertes en Guatemala, por ejemplo. Hay categorías que, por ejemplo, si hablamos nosotros de la época de la colonia en Guatemala, pues ya sabemos que es la época, 3 siglos que estuvieron los españoles, ¿verdad? Después de la invasión, conquista, etcétera. Entonces, la historia también nos aporta esas herramientas teóricas para que nosotros podamos explicar nuestra realidad. Bueno, entonces, cuando utilizamos el término historia, es importante que nosotros estemos bien claros y claras que la palabra historia tiene muchas acepciones, o sea, se puede entender de diferentes formas. Entonces, una cosa es ver a la historia como un relato y otra es como ciencia. Ajá. Cuando hablamos de la historia como un relato, por ejemplo, algo que me contaron, ay, sí que fulanita se accidentó y le pasó tal cosa, etcétera. Fíjense que, porque eso sí somos los guatemaltecos bien noveleros, ¿verdad? Fíjense, la vez pasada, yo hace unos años iba en una extraurbana y hubo un accidente y varios chicos se bajaron corriendo solo para ir a novelear, para ver qué había sucedido. Entonces, o sea, una forma, ¿verdad?, de entender esta palabra historia puede ser, bueno, me contaron algo, si es un relato, ¿a qué pasó, qué sucedió, ¿verdad? Algún familiar o a uno mismo, etcétera, ¿no? Alguna amistad. Pero también este término historia se utiliza para nombrar a una ciencia social, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos ya de la historia como ciencia, estamos hablando que hay procedimientos, que hay métodos, ¿verdad? Que hay técnicas de investigación específicas, que hay materiales que nos permiten, que nos dan evidencias, ¿verdad? Para que nosotros podamos investigar. Fíjense, la historia es una de estas disciplinas en las que para usted poder decir que existió algún personaje, algún hecho histórico, usted tiene que trabajar bastante para documentar, para presentar evidencias y pruebas de que esto así fue, ¿verdad? Ya sea porque hay registros de esto en archivos, ¿verdad? No sé, en el Archivo General de Centroamérica, en el archivo de la Policía Nacional, por ejemplo, u otros, sí. Porque hay cartas, por ejemplo, Cristóbal Colón dejó cartas, ¿no? Que enviaba, ¿no? Al rey o a amistades, etcétera. Entonces, por ahí, ¿verdad? Van quedando evidencias de los viajes, cómo eran estos lugares, etcétera. También hay vestigios, por ejemplo, hay utensilios que van quedando, ¿verdad? Vasijas, etcétera. Esqueletos, ¿sí? Hay construcciones, hay edificaciones, ¿sí? Si vemos la capital, es una muestra tiene historia por todos lados, ¿sí? O sea, hay vestigios, está la ciudad de Caminal Juyú,
¿verdad? En la zona, que hay una parte que se puede visitar del sitio, en la zona 7, una ciudad maya fundamental durante el preclásico, todavía durante el clásico. Uh-huh. Si vemos, bueno, está, por ejemplo, el edificio de del MUSAC, la antigua universidad, antigua facultad de Derecho, un edificio colonial, ¿verdad? Sí. También encontramos, por ejemplo, está el acueducto de Pinula, ¿verdad? La, los arcos estos de ladrillo que vemos nosotros ahí en el Boulevard Liberación, ¿sí? Ese es un acueducto que fue construido por los españoles cuando se trasladó la ciudad para este valle y así, ¿verdad? Entonces, por todo lado... ¡Ay, Michi! ¡Ay, joder! Ya me vino a tirar aquí mis libros esta muchachita. ¡Ay, Michi, qué molesta! Venga, venga, venga. No sé si todavía me están escuchando. Sí, sí me escuchan. No se me fue la señal del internet. Sí, le escucho, le escuchamos. Aquí estamos, licenciado. Licenciada, ¿Cómo les digo? está bien, Dick. Ah, muy bien. Sí, es que en la clase anterior se estuvo yendo el internet. Miren, aquí está la Michi. No sé si la ven, pero cómo está molestando. Va. Ya me vino a tirar mis libros que tenía aquí. Bueno, ok. Entonces, es fundamental para que nosotros hagamos historia ir encontrando, ¿verdad? Esas evidencias de los hechos, sí, de esos sucesos, ¿verdad? Y también interpretarlos, sí, a veces ayuda mucho, por ejemplo, si vemos las estelas, ¿verdad? Que dejaron los mayas, pues ellos ahí van narrando la historia de la ciudad, o si un rey falleció, otro tomó posesión, a quién le heredó el trono, etcétera, si fueron derrotados y por quiénes. Entonces, también eso lleva procesos de interpretación, ¿verdad? De los arqueólogos y luego pasa a los historiadores, etcétera. O igualmente, ¿verdad? Investigar también en los archivos y en otros libros, otras interpretaciones de otros autores, ¿verdad? Ya fuentes secundarias, terciarias, ¿verdad? Bueno, entonces, de todo esto, ¿verdad? Que es investigado por la historia, nosotros vamos a encontrar un término que aparece, ¿verdad? Que es historiografía. Historiografía se refiere a la historia que ya está escrita, ¿sí? Lo que aparece en los libros, en los artículos, ¿sí? Que son publicados. Entonces, ahorita vamos a hablar también de esto otro, ¿verdad? Cuando hablamos de historia, hay varias interpretaciones, ¿verdad? Podemos mencionar nosotros, por ejemplo, la historia oficial y la historia crítica. Por ahí, fíjense que escribieron algo en el chat, no sé si... Vigda, fíjese pueden que están comentar. pidiendo acceso. Ah, muy bien. Gracias, ahorita me regreso acá. Ok, aquí viene Byron Rolando. Ok. No sé si hay alguien más que esté pendiente, por favor me cuentan, ¿verdad? Bien, entonces, como les comentaba, me va a quedar un rato aquí sin ampliar la presentación, ¿verdad? Para esperar por si alguien viene todavía ingresando, ¿verdad? Entonces, les decía que hay como dos formas de ir interpretando la historia, ¿verdad? De irla construyendo. Como vamos a ver, esto de investigar, documentar los hechos históricos, ¿verdad? Es un trabajo importante. Entonces, la historia se puede construir de diferentes formas. Uh-huh. Porque vamos a ver, hay una intencionalidad también, ¿verdad? Y cuestiones ideológicas de cómo se construye la historia. Entonces, por un lado, podemos hablar de la historia oficial. Uh-huh. La historia oficial, como me decía antes una compañera, tiene que ver con que, bueno, podemos decir que la historia oficial es aquello que quieren que nosotros conozcamos, que sepamos, ¿no? Entonces, va a ser dirigida desde los grupos de poder, los estados, ¿verdad? Y van a aparecer aquí. Entonces, como historia oficial, muchas fechas, datos, ¿verdad? Memorización de muchas fechas y datos. Se resalta sobre todo figuras de los líderes, ¿verdad? Quienes encabezaron esas gestas. Uh-huh. Se les presenta como seres extraordinarios, ¿verdad? Uh-huh. Y también presenta los hechos de manera aislada. Uh-huh. Entonces, la historia oficial, por eso aquí les traigo la figura de Rufino Barrios, ¿verdad? O sea, es como resaltar solo a los caudillos, los líderes, ¿verdad? De los movimientos. En este caso,
participación. Ay, joles. Internet. No sé si ya se ve que me estoy moviendo. Ya me escuchan. Es que sí, el internet como que se fue. Bueno, Sí, licenciada, ok. se escucha. Ah, ok. Gracias. Sí, hombre, es que este internet de Claro es una lata. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? La historia oficial tiene que ver con esto, de cómo se construyen con una intencionalidad, ¿verdad? Y se resalta solo, sí, miren, solo tip, a los personajes, ¿verdad? Ujú. Y los liberales, que aquí les mencionaba a Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Los liberales son quienes empiezan a construir la historia de Guatemala como la conocemos, ¿verdad? Así, justificando racismo, explotación, marginando a algunos grupos, ¿verdad? Que no se conozcan. Ujú. Entonces, desde ahí viene esa orientación en Guatemala. Y luego tenemos la historia crítica. O sea, la historia crítica se supone que va más allá, ¿verdad? Va en profundidad. Y es un compromiso, ¿verdad? Como universitarios, ir conocerla y pues ir trabajando en ella, ¿verdad? O sea, se supone que cuando hablamos de la historia crítica, busca desentrañar, ¿verdad? Ya identificar los intereses, ¿verdad? Que están en juego, qué grupos de poder están interviniendo, ¿verdad? Cómo se negoció, etcétera. Entonces, para ir justificando dominación, racismo, explotación, etcétera, ¿sí? Entonces aquí, fíjense que yo, se me fue aquí, les dejé, bueno, la novela de Miguel Ángel Asturias, que directamente, pues no es una novela histórica, ¿verdad? Pero que aporta elementos importantes para conocer la personalidad del dictador Estaba Cabrera, ¿verdad? Y de las personas que lo rodeaban, ¿no? El servilismo de la gente que lo rodeaba. Okay. Entonces, busca, digamos, esa interpretación crítica, visibilizar, ¿verdad? Esas relaciones de poder y de dominación que se van dando, ¿sí? Qué intereses hay, qué grupos participan, ¿verdad? Qué grupos se organizan y van cambiando, etcétera, ¿no? O quienes favorecen que el status quo se mantenga, ¿verdad? El estado de cosas. Bueno, fíjense que quiero ampliar la presentación, por favor me avisan, ahorita ya ingresaron como 3, 4 compañeros, entonces me avisan por favor si alguien más tiene ahí inconveniente. El problema que tenemos es que como el internet está fallando para todos, entonces hay compañeros que entran y de repente se les va la señal y lo saca, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, para estar pendiente yo de que puedan entrar, ¿verdad? Ok, entonces, vamos para acá. Entonces, ya dijimos que la historia se va construyendo, ¿sí? Entonces, es bien importante. También dijimos que hay varios enfoques. Entonces, estos 2 enfoques que son bien importantes, historia oficial, historia crítica, entonces también es importante conocer qué es un hecho histórico, porque también tiene que ver con esa intencionalidad de cómo se construye la historia, ¿verdad? O sea, el hecho histórico, ay, a ver aquí, puntero. El hecho histórico es lo que está en los libros, o sea, aquellos eventos, procesos, acontecimientos que son considerados importantes y que por eso aparecen en los libros de historia. Y hechos del pasado es todo lo demás. Es decir, aquí hay un montón de información. Si decimos que hechos del pasado es todo lo que ha sucedido en la humanidad desde sus inicios, en Guatemala, desde antes de que fuera Guatemala, ¿sí? Pues aquí hay un montón de temas que se pueden trabajar. O sea, para los historiadores, pues qué importante, porque aquí tenemos un montón de material si nosotros queremos visibilizar algunos hechos, ¿sí? Pero, digamos, también depende mucho de los grupos de poder, qué es lo que quieren que se considere como importante y que sea incluido. Entonces, y bueno, entonces, estar trabajando en ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo visibilizar? O sea, fíjense que antes, yo recuerdo, bueno, cuando a mí me tocó estudiar la primaria, que hace mucho tiempo, van a decir ustedes, entonces, fíjense, se presentaba, por ejemplo, se hablaba de los mayas como una gran civilización que existió hace muchos siglos y que desapareció antes de que llegaran los españoles, ¿verdad? Desaparecieron. Entonces había unos indígenas que estaban ahí, ¿verdad? Y que fueron a los que conquistaron los españoles, llegó Alvarado, ¿verdad? Y los derrotó.
y como que ahí termina los mayas, ¿sí? Entonces, pero posteriormente nos damos cuenta, no, pues sí, o sea, hubo cambios, ¿verdad? Como hubo reconfiguración en las sociedades mayas, en las ciudades mayas, sí, estas ciudades-estado mayas. Se cambian de ubicación, muchos habitantes abandonan Tikal y otras ciudades, pero surgen otras ciudades importantes, otros grupos importantes, también mayas, los quichés, cachiqueles, quechíes. Entonces, hay una continuidad hasta el presente, ¿sí? Entonces vemos cómo se trata de ir aislando los acontecimientos o a los grupos, y muchas veces se los invisibiliza, ¿verdad? Bueno, ¿sí me están oyendo? Sí, sí me copian, diga. Sí, licenciada. licenciada. Confirmado. Todo Muy bien. bien. Le copio el Basta bien. Muy bien. Ok, entonces, esto es bien interesante de la historia, ¿verdad? Entonces, hay mucho todavía que se puede desentrañar y explicar, ¿verdad? Construir, pero pues ahí está, ¿verdad? Para quienes quieran seguir investigando. Ok, bueno, entonces vamos a hablar también acerca de ciencias que están relacionadas, ¿verdad? Con la historia. Si vemos, la historia tiene que ver con muchos ámbitos, ¿verdad? Hay un montón de ramas, ¿verdad? La historia del arte, el derecho, la literatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchas ciencias, ¿verdad? Que están vinculadas, ¿verdad? Por ejemplo, la antropología. Vemos que la antropología física, por ejemplo, cuando estudia toda esa parte de los vestigios de los homínidos, por ejemplo, los australopithecus, los neandertal, etcétera, también explica toda esa parte de la evolución, ¿verdad? Para llegar a ser el sapiens sapiens. La lingüística, que explica cómo han ido evolucionando las lenguas, los idiomas, la sociología, cómo se relacionan los grupos, la economía, ¿verdad? Cómo se producen bienes, servicios y cómo hay relaciones de poder, ¿verdad? En lo económico, cómo se manipula, etcétera, clases sociales. La arqueología que nos aporta, ¿verdad? Con toda esta interpretación sobre los vestigios del pasado. La geografía que nos ubica, ¿verdad? En dónde sucedió, ¿verdad? Y también cómo la configuración geográfica puede influir, ¿verdad? Y entonces también vamos a hablar acerca del derecho, ¿sí? O sea, ustedes como estudiantes, futuros abogados y abogadas, ¿verdad? O sea, cómo vemos nosotros cuál es ese vínculo que podemos encontrar, ¿verdad? Entre el derecho y la historia, ¿sí? O sea, a ver, me voy a ir para acá para que ustedes, no sé, si quieren abrir su micrófono o si quieren escribirlo en el chat, a ver qué me dicen. Licenciada, buenas noches. Sí, Álvaro, cuéntenme. Yo entiendo que se relaciona la filosofía bastante con el derecho, pues la historia más bien, perdón, pues porque esta busca entender a través del tiempo cómo ha cambiado ciertas normas de conducta del ser humano y también busca ver cómo a través del tiempo ha cambiado el derecho, cómo se ha venido renovando. Así es, Álvaro, ¿verdad? Cómo ir viendo esa evolución, ¿verdad? En el derecho. Ok. ¿Quién más? A ver. Si quieren ustedes escribir en el chat o si quieren. A ver, Marlene, usted levantó la mano. ¿Quién nos quiere comentar? Sí, licenciada, realmente la historia se relaciona con todo tipo de ciencia y con todo tiene su pasado y realmente es algo que, que despierta el interés del ser humano, ¿verdad? El conocer el porqué, las causas de las cosas y que surge su efecto en el tiempo. Así es, Marlene. Muchas gracias. A ver, vamos a Vidán también levantó la mano, ¿verdad? Sí, licenciada, Sí. como usted dijo de que relacionáramos las ciencias que dijo usted aquí con la historia, ¿verdad? Pues se relaciona bastante la arqueología, porque
eh, por esa ciencia nos damos cuenta del pasado y así agregar más aspectos a la historia en la que estamos actualmente. O sea, la arqueología siento que es la más importante relacionada a la historia, porque con los hechos arqueológicos que han encontrado, pues se puede dar certeza a lo que la historia lo que dice la historia, ¿verdad? Sí, o sea, la arqueología, digamos que aporta digamos, mucha información, mucho conocimiento, ¿verdad? Para el trabajo de la historia. A ver, platiquemos un poco para ir encontrando ese vínculo entre el derecho y la historia, ¿verdad? A ver, qué pueden decir los demás? A ver, ¿quién quiere abrir su micrófono? ¿Qué quiere escribir en el chat? A ver. Licenciada, buenas noches. Hola, Jocelyn, buenas noches. Bueno, yo entiendo, licenciada, de que como lo vimos en derecho romano, ¿verdad? Que el derecho viene desde tiempos antiguos, ¿verdad? En Roma se empezó a originar el derecho, ¿verdad? Entonces, pienso pues que es de ahí desde donde se origina todo, ¿verdad? Conforme la historia, ¿verdad? Ok, Jocelyn, sí, pues cómo ha ido evolucionando, cómo surge, cómo evoluciona. Ok, gracias. ¿Qué dice Elvin? Ligda, yo pienso que una de las ciencias que hacen falta tal vez podría nombrarse la cronología, ya que esta pues es el orden de los sucesos, ¿verdad? No sé si se podría mencionar esa. Ujú. Sí, Elvin, es importante para ir conociendo, ¿verdad? Cómo se fueron dando, ¿verdad? En qué orden. Ujú. Sí, pero mire, yo lo que les preguntaba, o sea, ¿qué vínculo encontramos nosotros entre el derecho y la historia, verdad? Ajá. Pero está en su comentario. A ver, hay un compañero que levantó la mano. A ver, permítanme. O él, ¿verdad? Joel Gubiel. A ver, cuéntenos. Así es, licenciada, disculpe. Es que me había arrepentido lo que iba a decir, pero no sé si estoy bien. Pero la historia, sin historia, no podría haber derecho. Considero sin entender lo que haya pasado anteriormente, sin estudiar, no podríamos estar en la actualidad, por decirlo así, hasta donde hemos llegado. Es decir, sin historia no puede haber derecho. Ah, ok, gracias, Joel. Para ubicarnos en el contexto, los antecedentes, dice Joel, ¿verdad? Bien. A ver, dice Catherine, me llama mucho la atención en la lingüística, dice, ya que prácticamente cada etnia tiene su lengua, pero el castellano nos une, por así decirlo, como un solo pueblo. Sí, mire, realmente la lingüística aporta bastante, ¿verdad? Para poder comprender también, ¿verdad? Cómo estamos. Ujú. ¿Qué dice Oscar Daniel? Por ejemplo, la historia está muy relacionada con el derecho romano, ¿verdad? Ajá. Sería en el surgimiento, ¿verdad? El derecho. Ujú. ¿Qué dice Elvin? Elvin, usted volvió a levantar la mano. Sí, Ligda, con respecto a lo del vínculo del derecho y la historia, yo pienso que tal vez sí, el vínculo que tienen es porque en lo que es la historia, pues se habla de la evolución, entonces podríamos mencionar lo que es la evolución del derecho, ¿verdad? Cómo han ido cambiando las leyes, los derechos conforme el tiempo, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Elvin. Sí, sí, así es como han ido evolucionando las leyes. Voy a leer el comentario de Marlene y ahorita doy la palabra. A ver, a ver. Dice, el derecho es producto de la costumbre de nuestros antepasados, que es lo que enfatiza la historia. Sí, o sea, cómo va surgiendo, ¿verdad? Y cómo se va volviendo un derecho escrito, ¿no? Ujú. Y va avanzando. A ver, ¿qué dice Esmeralda? Yo pienso que se relacionan en sí todas las ciencias, ¿verdad? Con la historia. Conocer cómo en tiempos atrás se gobernaba, cómo se ejercía el derecho, que antes los capataces, si habían esclavos, y cómo con el tiempo pues vamos evolucionando. Antes, en el tiempo de antes, la mujer no tenía ni voz ni voto, y con el tiempo pues se va dando. Así que es una evolución, ¿verdad? En todos los sentidos.
y la historia nos ayuda, ¿verdad? A poder entender de cómo como seres humanos hemos ido avanzando y desarrollando y ejerciendo nuevos derechos para todos, ¿verdad? Ujú. Gracias, Esmeralda, muy cierto. Fíjense que el derecho antes justificaba la esclavitud, ujú, como parte de la propiedad privada, ¿no? Y después eso fue cambiando. Ahora la esclavitud es algo que se rechaza, ¿no? Aunque existen todavía algunas formas, pero es algo que ya no es considerado legal, ¿no? Ujú. ¿Qué dice? La pena de muerte. La pena de muerte, dice Elvin. Ese es otro tema, ¿verdad? Que es polémico, ¿verdad? Va, espéreme, Elvin. Vamos a dar la palabra aquí a Carmi Obregón. ¿Usted había levantado la mano? Ujú. Sí, licenciada, pues yo pienso que historia es muy importante. Yo creo que desde un inicio de la creación, pues todo lleva la relación con el derecho, porque si no sabemos los sucesos que se han vivido, pues el derecho no hubiera evolucionado, no hubiera tenido todos los cambios que han habido en la historia, pues, y el derecho que tenemos cada persona, ¿verdad? Si no tuviéramos las libertades que tenemos ahora, ¿verdad? Como decía la compañera, ¿verdad? De la esclavitud, ¿verdad? Pienso que es demasiado importante el derecho hoy en día. Ah, muy bien. Gracias, Carmen, muy amable. Voy a leer un comentario aquí de Darling en el chat. Dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que el colonialismo realmente está aún muy latente en nuestra sociedad. Hay comunidades mayas que aún conservan sus costumbres y rituales que resisten y persisten. Hay otras comunidades que definitivamente no se han recuperado de las injusticias a lo largo del derecho, porque a pesar que el derecho quiere un bien común, en la práctica es diferente y la historia es justo lo único que expondrá estos hechos. Ojo, siempre hay que ver más diferentes fuentes para tener una buena perspectiva. Gracias, Darling. Sí, mire, esto del derecho, bueno, vamos a ver también que también se ha ido excluyendo el derecho consuetudinario, ¿verdad? El derecho de los pueblos se le ha llamado consuetudinario como que fuera algo alternativo, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, ahí mire, hay organizaciones, hay académicos también que están en esa lucha, ¿verdad? Con las comunidades, de ver cómo se reivindican las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pueblos mayas. Uh-huh. ¿Qué dice Esmeralda? Usted volvió a levantar la mano. No, licenciada, perdón. Ahí se le fue. Bueno. Entonces, solo volviendo a lo que mencionaba Elvin con lo de la pena de muerte, no sé qué quería agregar usted, a ver. No, Lita, solo era como un ejemplo, ¿verdad? De hechos del pasado que ahora ya, pues, ya no están en función, ¿verdad? Ah, ok. Sí, gracias, Elvin. Sí, mire que la pena de muerte todavía existe, digamos, en la Constitución, pero desde que se suscribió el Pacto de San José ya no se ha aplicado, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, sí es un tema bien polémico. Todavía, si vemos, se divide la población, ¿verdad? Las opiniones como 50% a favor y 50% en contra cuando se habla de este tema, ¿verdad? Sí es bien polémico. Hay mucha gente que está a favor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresarnos acá a la diapositiva. Un poquito a hablar acerca de las periodizaciones, ¿verdad? Hemos dicho que la historia, pues, es una ciencia que tiene como al tiempo como una variable bien importante, ¿verdad? O sea, vemos que estudia el pasado, pero pues se han creado varias formas de ir clasificando el tiempo, ¿verdad? De ir midiendo el tiempo y de ir, podríamos decir, clasificando, ¿verdad? Los hechos o los cambios que se han ido dando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está esta periodización, que es la de antes y después de Cristo, ¿verdad? Que toma como referencia el nacimiento de Jesús, que un líder fundamental, digamos, dentro de la tradición cristiana, ¿verdad? Que marca, ¿verdad? ¿No? Toda una época. O sea, nosotros actualmente estamos viviendo el año 2021 después de Cristo. La prehistoria y la historia,
O sea, prehistoria se consideran aquellos grupos en donde no había, o la época en la que todavía no se había inventado la escritura, y historia como ya la etapa en la que empiezan a surgir formas de escritura, ¿verdad? En los egipcios, en los mayas, babilonios, ¿no? Luego los modos de producción que esta ya se la saben ustedes al derecho y al revés, ¿verdad? Porque la vieron en economía, en el curso de economía, ¿verdad? Cómo existen clases, una clase dominante, una clase explotada, ¿verdad? Y los dueños de los medios de producción son esa clase dominante, ¿sí? Y los dominados pues van planteando cambios, ¿no? Y ahí se va gestando un nuevo modo de producción, ¿no? También hay otra forma de medir el tiempo, que es la de las edades, ¿verdad? O sea, se habla de la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, ¿verdad? ¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Sí se escucha bien todavía? Sí, licenciado. Claro, Así es. Sí, licenciada. Ven. Sí, ¿Todavía licenciada. están por ahí? ¿No se han dormido? No. No, licenciada. No, ¿Qué Lita, curso? muy interesante su clase. Va. ¿Y qué curso les tocó antes de historia? Filosofía, licenciada. Ay, híjole, yo sí ya vienen cansados. No, pero qué bueno que sí han participado. Bueno, entonces, me gusta mucho este poema de Bertolt Brecht, miren, es de 1924, ¿va? Se llama Preguntas de un obrero ante un libro. Fíjense que este poema me gusta bastante porque se refiere a hechos históricos que son muy conocidos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, a ver qué encuentran ustedes aquí de importante. A ver, ¿qué me comentan? Dice, Tebas, la de las 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra. Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche en la que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los eligió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Bizancio, tan cantada, ¿tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos, no llevaba consigo ni siquiera a un cocinero. Felipe II lloró al hundirse su flota, ¿no lloró nadie más? Federico II venció la guerra de los 7 años. ¿Quién la venció además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba sus gastos? Una pregunta para cada historia. A ver. ¿Qué les parece? Si están despiertos, dice. A ver. Va. Bueno, entonces, como vemos, pues este poema aquí busca visibilizar a aquellas personas que también participaron en las gestas, ¿verdad? Que no es posible que solamente se hable de algunos líderes generales importantes, ¿verdad? Sino que también hay que considerar todos aquellos que lo iban acompañando y que apoyaron también esas gestas, ¿verdad? Bueno, está bien, está bien. Miren, ¿y quién les da filosofía? La licenciada Carmen Rosa. Ay, sí es cierto, en la H, ¿verdad? Estamos, ajá, sí. Ahí compartimos la sección. Cierto. Bien intuitivo, dice Jorge Aníbal. Ok. Bueno, entonces, aquí nos vamos a quedar en la clase de hoy, jóvenes. Como les comentaba, yo les voy a compartir dentro de un rato al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Les voy a compartir las grabaciones de las clases de esta semana, las presentaciones, ¿verdad? Y también, fíjense que les voy a dejar de tarea que vean un videíto. Es un videíto corto, ¿qué me están pidiendo aquí? Regresar a la diapositiva número 2. Mire, se las voy a compartir, pero aquí vamos.
¿Cuál será la 2? Esta. ¿Será esa? Va. Entonces, les voy a compartir diapositivas, les voy a compartir las clases y quiero que vean un videíto, son 4 minutos, que es sobre las teorías del poblamiento de América. De esto vamos a hablar en la próxima clase, ahí para que lo comentemos, ¿verdad? No sé cómo estamos, si ya algún otro comentario. Fíjese, Ever, que no sé, sinceramente, ahorita, antes de la clase, no me fijé si ya están habilitadas en mis clases en la plataforma. Ajá. Voy a ver. Mire, que es la 3. Ahí está la diapositiva 3. Fíjese que ahorita, en la tardecita, no me fijé si ya está habilitado Moodle. Entonces, yo pensando para que ustedes tengan esta información ahorita, compartirla al grupo de WhatsApp. Ajá. Voy a chequear de todas formas si ya está habilitada Moodle y entonces pues se las compartiría ahí y ya solo les aviso al grupo. Ligda, disculpe, ¿cuál fue el video? ¿El nombre del video? Disculpe. Sé que yo de todas maneras siempre se las comparto. Entonces se las voy a compartir. Del grupo de WhatsApp, híjole, ay, a mí sí me tiró mi cuaderno. A ver, en la sección H, Andrea López, ¿verdad? Tiene el grupo. Solo que alguien nos pudiera compartir el link del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que se pueda integrar el compañero. Licenciada, buenas noches. Ajá. Buenas noches. Hola, licenciada. Jessica, buenas noches. ¿Qué tal? Dígame. Disculpe, licenciada, es que no tengo muy buena señal acá. No le escuché muy bien qué hay que estudiar. Disculpe. Para que vean un videíto que es sobre las teorías del poblamiento de América. Yo se los voy a compartir el link. Muy bien, gracias, licenciada. Es un videíto de YouTube que dura 4 minutos. Gracias, Lick. Bueno, niña, para servirle. Carmen, fíjese que se los voy a compartir ahí al grupo ahorita. No sé si pueda ver este archivo por acá. Fíjese que se llama Poblamiento de América. Pero como hay varios videitos que se llaman así, yo se los voy a compartir el link, ¿verdad? Bueno. Está bien, entonces, jóvenes, cuídense bastante. Nos vemos, que pasen un bonito fin de semana, que descansen, ¿verdad? Que repongan fuerzas, energías. Y nos vemos el miércoles. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Que descanse. Gracias, Lick. Gracias.